Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Soy Juan Cruz Muriel, gerente del servicio técnico de Biogénesis Vago para Argentina. Les doy la bienvenida y les agradezco por conectarse en el día de hoy a nuestro ciclo de charlas, las cuales, como siempre decimos, tienen el objetivo de brindar una actualización sobre temas de interés para los veterinarios y los productores. Tenemos la certeza de que la capacitación y la difusión de conocimiento eh, logra un gran aporte para mejorar la salud y la productividad de los animales. Hoy contamos con la presencia de dos referentes de primer nivel, a quienes les agradezco obviamente por haber aceptado la invitación. Hablo de la doctora Candela Cantón y del doctor Adrián Lischif, que hoy nos van a estar hablando de un tema que representa un gran desafío y que genera una enorme cantidad de consultas. El tema de la sarna bovina ha venido creciendo en los últimos años y hoy nos está poniendo un enorme desafío para lograr el control y ser eficaces y en eso Candela y Adrián nos van a estar contando los resultados de sus investigaciones. Les cuento que Candela es veterinaria, es egresada en el año 2012 de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, acá en Tandil. Como estudiante de grado comenzó a participar en el área de farmacología, donde fue ayudante alumna y obtuvo una beca de entrenamiento otorgada por el SIC, la cual le permitió iniciarse en sus primeros estudios fármaco-parasitológicos. Luego, siguiendo con esa temática, realizó su tesina de grado en el manejo sustentable de las parasitosis en los bovinos, basado en el HPG como diagnóstico, y luego obtuvo una beca doctoral del CONICET para realizar los estudios de posgrados, en los cuales evaluó el impacto de las combinaciones antihelmínticas en el control parasitológico en bovinos. Luego de obtener su título de doctorado en el año 2018, obtuvo una beca postdoctoral y recientemente ha ingresado a la carrera de investigador del CONICET, siempre trabajando con un abordaje fármaco-parasitológico bajo condiciones de campo, con el objetivo de aportar información original para optimizar el control parasitológico en la producción bovina. Por otro lado, tendremos también el gusto de conversar con Adrián Lischis. Adrián obtuvo el título de médico veterinario en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, acá en Tandil, en el año 94. Es doctor en ciencia animal, título obtenido también en el año 2000 en esta casa de estudios. Es profesor asociado de farmacología e investigador principal del CONICET, y hace 25 años que trabaja en farmacología de drogas antiparasitarios, siendo autor de numerosas publicaciones nacionales e internacionales. Para mí, para Biogénesis Vago, es un placer tenerlos, un lujo que nos damos y que espero que todos lo puedan aprovechar. La modalidad que vamos a tener hoy es de una presentación inicialmente de Adrián, de unos 30 a 40 minutos, luego una presentación de Candela también de 30 a 40 minutos y al final un espacio de intercambio y de preguntas que las van a poder ir realizando en el chat de la reunión. Sin mucho más, los dejo con los especialistas de la materia, les agradezco nuevamente y espero que lo disfruten. Adrián, Candela, adelante. Gracias, Juan Cruz, por la presentación. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Biogénesis por la invitación a participar de estos jueves de webinar tan interesantes que están organizando. Como bien comentaste al inicio, vamos a dividir esta presentación en dos partes. En una primera parte yo voy a hacer una introducción y voy a dar los fundamentos farmacológicos de las lactonas y por qué son drogas tan importantes para ser usadas en sarna, bovina y ovina.
Bueno, como bien dijo Juan Cruz, nosotros tenemos una doble pertenencia institucional, trabajamos en el laboratorio de farmacología y que está ubicado digamos, en el campus de Tandil, perteneciendo al CIBETAN, que es el Instituto del CONICET, y a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro. Entonces vamos a comenzar haciendo un recordatorio, una breve introducción a esta enfermedad que durante muchos años obviamente pareció que estaba controlada y hoy ha vuelto a ser una preocupación. La sarna soróptica es la sarna más común de los bovinos que se da principalmente en zonas templadas y para los que tienen un poquito más de edad hay que decir que era una enfermedad endémica en el área central de Argentina, allá por los años 80, 90. A mí me agarró el estudio de la sarna estando en los primeros años de veterinaria, que comencé a hacer mis estudios en la Universidad de Buenos Aires después de venirme a Tandil, y tuve la suerte de tener como profesor al doctor Núñez, que ha sido una eminencia en el estudio de la sarna y la caracterización de la sarna en Argentina. Núñez y los colegas fueron entonces los encargados de caracterizar este tipo de enfermedad y el ciclo. Rápidamente lo que podemos decir que esta es una enfermedad que el ciclo completo ocurre encima del animal y este ciclo tiene diferentes estadios. Obviamente de huevos se pasa una larva, una ninfa, se llega a la hembra púbero al macho y después a la hembra ovígera, teniendo una duración promedio de huevo a huevo entre 10 a 12 días. Ahora, hay un elemento que es importante tener en cuenta y que va a tener luego una aplicación o una relación con la terapéutica. Es que algunos estadios, principalmente el huevo, pero también algún periodo de la larva en la parte de muda o de la ninfa, también en el momento de la muda, es que son o tolerantes o menos susceptibles a la acción de los fármacos. Y entonces esto es algo que es muy importante tenerlo en cuenta para luego poder realizar correctamente los tratamientos. Entonces, la sarna soróptica tiene un curso clínico severo, es decir, en general es una enfermedad que se ve en los animales y eso también causa un gran impacto. El ácaro empieza a alimentarse con su aparato, digamos, bucal y produce una pequeña herida o punción en la piel del animal y empieza a generar una dermatitis que se va viendo agravada porque la materia fecal de estos ácaros tiene también antígenos que producen una reacción de hipersensibilidad, eso va agravando la dermatitis con exudado inflamatorio, eso también se producen infecciones secundarias y diferentes estudios han caracterizado, fíjense que en general todos estos estudios tienen muchos años, es decir, durante muchos años luego no hubo información nueva generada sobre esta enfermedad y está muy caracterizada el impacto productivo que tiene esta enfermedad. En algunos casos severos, particularmente en ovinos, pero a veces en bovinos también, puede producir la muerte. Entonces, esta enfermedad es una enfermedad que claramente es de alta contagiosidad y esa contagiosidad se ve dada principalmente porque el número de ácaros puede duplicarse rápidamente en el huésped. Se habla de que la tasa de aumento de la población es de 11% por día. Entonces, más o menos en 7 días se duplica la población de ácaros. Y por otro lado, otro elemento importante es que el ácaro tiene cierta supervivencia fuera del huésped. Hay diferentes datos o información sobre el periodo, pero uno podría decir que aproximadamente hablan de 12, 14 días, algunos autores hablan 18 o algunos días más que podría sobrevivir fuera del huésped el ácaro. Entonces, todas estas características que tiene la enfermedad hacen que el control de la misma
sí o sí tenga que tener dos patas o dos componentes fundamentales. Una que es la que se habló durante muchísimos años y que sigue siendo obviamente relevante, que es el tema de las medidas de manejo. Es decir, es una enfermedad que ante cualquier falla en el manejo, el control obviamente no va a fallar o no va a tener los resultados esperados. Y junto con las medidas de manejo es que es necesario tener, que es un poco lo que vamos a hablar ahora, es el control químico. Entonces, teniendo estas dos herramientas o dos patas de control, nos vamos a introducir de a poco en lo que es el control químico. El control químico de la sarna zoróptica está dado a través de los baños. Estos pueden ser, bueno, de inmersión o por aspersión, pero claramente a lo largo de los años y teniendo en cuenta un poco la dificultad, o si lo miramos desde otro lado, la facilidad de la otra herramienta en la que nos vamos a introducir, que son los inyectables, es que obviamente el control se fue desplazando hacia el uso de estos fármacos. En este caso, de las lactonas inyectables. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora vamos a ver las propiedades que tienen. Y dentro de las lactonas inyectables, obviamente la más usada es la ivermectina, ¿no? Que seguramente todos ustedes conocen. Entonces, un poquito para recordar esta historia, la mayoría me la ha escuchado, quizás alguno no, pero me gusta siempre recordarla. Ivermectina es un fármaco que proviene de un hongo, de la fermentación de un hongo, que acá tenemos la foto, que es el Streptomyces havermitilis, y fue descubierta ya por los 80 por este señor que es japonés, que es Satoshi Omura, y descubrió el hongo en Japón. El descubrimiento fue tan relevante que sale al mercado farmacéutico veterinario primero, y se convierte en la droga más vendida en la historia de la medicina veterinaria, es decir, un éxito rotundo desde el punto de vista terapéutico. Y a los pocos años, además de ser usada en veterinario, se incorpora a la terapéutica humana. Específicamente comienza para ser usada contra parasitosis como la oncocerciasis en África y en Asia, y obviamente son tratadas y curadas millones de personas, por lo cual a Satoshi Omura y a Campbell, que fue el socio de Satoshi Omura, que es un investigador irlandés, le dieron el premio Nobel de Medicina en 2015. Y como un elemento de color, y creo que vale la pena mencionarlo en estos momentos que estamos viviendo, la ivermectina hoy se está estudiando ya sea porque puede tener alguna propiedad antitumoral, que está en una fase experimental, y también hay que decirlo, en el momento que estamos viviendo se está estudiando en forma, digamos, en estudios controlados para ver si tiene algún tipo de actividad antiviral contra el virus que está produciendo la pandemia que tanto estamos sufriendo. Entonces, obviamente es una herramienta farmacológica notable. Pero nosotros hablamos de lactonas macrocíclicas, y acá entonces ya tenemos un grupo de fármacos que se dividen en las avermectinas, que estos son los principales componentes que el colega veterinario puede tener acceso: abamectina, ivermectina, doramectina y eprinomectina. Y dentro de la otra gran familia, que son las milbemicinas, tenemos el moxidec. Entonces, lo que hay que decir para ubicarnos en el contexto y un poco para ir entendiendo a la situación que luego Candela nos va a ir contando, es que durante muchos años el mercado farmacéutico, dentro de lo que son los antiparasitarios, el 63% aproximadamente de uso o de ventas está compuesto por el grupo de las lactonas macrocíclicas, pero dentro de las lactonas macrocíclicas principalmente lo que más se usa es ivermectina. Entonces, cuando nosotros usamos, en este caso, una lactona macrocíclica para el tratamiento de la sarna, obviamente lo que queremos producir es el efecto de curarlo o de eliminar a los ácaros. Pero eso que el clínico veterinario lo hace intuitivamente, conlleva o incluye toda una serie de procesos que requieren que cada uno de ellos se cumpla a la perfección.
Y entonces eso es lo que desde la farmacología nosotros llamamos la relación farmacocinética-farmacodinámica. Que para recordarles brevemente a ustedes, esto conlleva una primera fase que es la fase farmacéutica, donde en este caso, si tenemos la ivermectina inyectable, se tiene que liberar del vehículo. Luego va a venir lo que se llama la fase farmacocinética, que son todas las series de procesos que describen cómo el fármaco se mueve en el organismo. Y en este caso, la ivermectina tiene que llegar a donde está el ácaro y tiene que encontrar un receptor, unirse a él y producir un efecto. Y esto es lo que se llama la fase farmacodinámica. Entonces, cualquier modificación o alteración de alguno de estos procesos me puede cambiar el efecto. Ahora bien, siempre o hace muchos años que nos hacemos este tipo de preguntas y es ¿qué concentración de ivermectina necesito para matar a los ácaros de la sarna? Y la verdad que luego de estar muchos años realizando estudios de estas drogas contra endoparásitos y contra ectoparásitos, la respuesta hoy en día es no sé. Es decir, no hemos podido caracterizar en forma precisa cuánto se necesita en el animal para poder matar a los diferentes tipos de parásitos. Si bien, obviamente, tenemos una idea. Esto que es relativamente fácil para las drogas antimicrobianas, porque se cultivan fácilmente las bacterias in vitro, ha sido dificultoso para las drogas antiparasitarias por la dificultad de montar los estudios in vitro con los diferentes tipos de parásitos. Entonces, podemos decir que las lactonas macrocíclicas son fármacos que tienen elevada lipofilicidad, es decir, que atraviesan fácilmente las membranas y que tienen un amplio espectro y una elevada potencia. Y una característica que vamos a ver que es fundamental para la sarna es que tienen persistencia antiparasitaria. Otro elemento importante que también vamos a ver que tiene su impacto en el tratamiento de la sarna es que han tenido un importante desarrollo farmacotécnico, es decir, el desarrollo de las formulaciones que ha ido realizando la industria farmacéutica. Pero bueno, nosotros nos podríamos preguntar, tenemos varios componentes, varios fármacos que integran esta familia y nos podemos preguntar si estos fármacos son todos iguales. Y lo primero que tenemos que ir marcando algunas diferencias es cómo la velocidad de absorción de estos fármacos puede variar de acuerdo al desarrollo farmacotécnico. Y esto tiene un impacto en la práctica porque en general el moxidectina ha venido formulado en una formulación más acuosa, ivermectina en una formulación no acuosa, estamos hablando de las formulaciones iniciales al 1%, y doramectina ya cuando salió al mercado vino en una formulación oleosa. Esto, que parece algo más exclusivamente básico relacionado a la química, cuando lo llevamos al campo y al tratamiento que se hace en los animales, demuestra su impacto mirando lo que se llama la velocidad de absorción. Por ejemplo, este parámetro que nos mide las horas en que se alcanza el pico. Obviamente la formulación acuosa se absorbe mucho más rápido. Como algo intermedio ven en blanco la ivermectina más despacio y la doramectina que viene en un aceite se absorbe todavía mucho más lento. Y entonces el vehículo en este caso permite jugar y prolongar el proceso de absorción y aumentar la persistencia de las concentraciones. Entonces, más allá del vehículo, existen diferencias intrínsecas entre los fármacos. Y este es un estudio que en realidad se hizo ya hace muchos años para comparar doramectina e ivermectina y en forma experimental se las administró endovenoso. ¿Por qué? Porque de esa manera despejamos cualquier factor que influya de la absorción. Es decir, se colocó toda la droga en sangre y ustedes verán que el perfil de doramectina es superior al perfil en rojo de la ivermectina. Esto es lo que llamamos que el aclaramiento o el clearance
es significativamente menor para la doramectina. Es decir, la doramectina tiene una puerta de salida más chica del organismo que la ivermectina. Esto le da a la doramectina una ventaja comparativa o cierta ventaja comparativa en el tratamiento de ciertos ectoparásitos. Otra característica importante diferencial que me gustaría remarcarles es que si bien todas estas drogas son muy liposolubles, el moxidectin es 100 veces más liposoluble que las avermectinas y eso también tiene una influencia en su farmacocinética. Entonces, vimos cómo estas drogas llegan a sangre, pero nosotros tenemos que llegar hacia donde está el ácaro. Y para eso necesitamos sí o sí del proceso de distribución para poder llegar a los sitios donde se encuentran los parásitos. Esto lo estudiamos ya hace muchos años, o lo estudié en mi tesis doctoral, y nos vamos, acá hay varios tejidos, pero nos vamos a detener en la piel, que es lo que nos interesa en la enfermedad de hoy, que es donde están los ácaros, y vemos cómo, si comparamos con la sangre, esto es cantidad de droga, un parámetro que nos mide la cantidad de droga, vemos cuán bien llegan a la piel, inclusive un 45% más de lo que hay en sangre. Y una cosa importante que nos sirve a nosotros para hacer el monitoreo de los tratamientos es que, bueno, en este caso hay una relación 1,45, como les decía, 45% más en la piel que en la sangre, pero que existe una importante correlación entre las concentraciones en sangre y en piel. Entonces, esto lo que nos permite es que nosotros, tomando muestras de sangre y mirando cómo es el perfil, nos da una muy buena idea de lo que está ocurriendo en el lugar donde están los parásitos. Es decir, hay una alta correlación. Cuando fuimos avanzando en el estudio de estos fármacos, entonces, teníamos a la ivermectina y la doramectina y decíamos que tenían ciertas diferencias, vamos a ver cómo esas diferencias se reflejan en la diferente exposición. Y como les decía, entonces, doramectina tiene una cierta ventaja sobre ivermectina porque fíjense, esto es cantidad de droga, el parámetro que mide cantidad de droga, el área bajo la curva, y vemos que tanto en plasma como en la piel, en verde la barra es de doramectina, la exposición es mayor entre un 60 a un 90%. Es decir, desde el punto de vista farmacológico, tiene un perfil más beneficioso la doramectina si la comparamos con la ivermectina. Bien, entonces fuimos haciendo la fase farmacocinética, la fuimos describiendo, pero ahora llegamos a donde está el ácaro. El fármaco llega a donde está el ácaro y tiene que actuar. ¿Y cómo es que actúan estos fármacos? Bueno, van a llegar a un canal de cloro, que estos están presentes en los parásitos, tanto en los endo como los ectoparásitos. Este canal de cloro está ligado al glutamato y no están los mamíferos, por eso entonces estos fármacos tienen una acción específica y van a producir la apertura de ese canal de cloro. Por lo tanto, el cloro va a entrar, la célula se va a hacer más negativa, se va a producir una hiperpolarización y se va a producir una parálisis en el parásito. Ahora bien, estos canales de cloro se encuentran en lo que es el aparato neuromuscular del parásito, pero se encuentran también en todo lo que es el aparato que le permite alimentarse al ácaro. Y entonces algo que parece tan básico como es un mecanismo de acción y un receptor, nos empieza a dar una idea de tratamiento o de efecto terapéutico en la práctica. ¿Por qué? Porque cuando la ivermectina viene y produce esta apertura de estos canales de cloro y va produciendo la parálisis, también paraliza o disminuye la alimentación del ácaro. Entonces el ácaro se empieza a alimentar menos y entonces la acumulación de la ivermectina dentro del ácaro es lenta. Por lo tanto, hay un retraso en la acción letal de este tipo de fármacos sobre el ácaro. Es decir, la ivermectina necesita tiempo de acción sobre el ácaro. Esto es aplicable tanto a los ácaros como a las garrapatas. Entonces, ya si vamos a algo un poquito más práctico, nosotros en nuestra legislación tenemos en los bovinos que las lactonas macrocíclicas inyectables, que ahora vamos a hablar un poquito de los factores,
están aprobadas, cuando son aprobadas como acaricidas, es a través de una dosis y tienen que producir o llegar al 100% de eficacia en la prueba del SENASA. Esto se evalúa a los 14 días. ¿Y por qué se evalúa a los 14 días? Por esto que les estoy diciendo, que les mencionaba de la acción letal lenta. Necesitan sí o sí que haya una persistencia de concentraciones relativamente importantes durante varios días para poder acumularse y para poder también darle tiempo a que esos estadios que eran menos susceptibles evolucionen a los estadios susceptibles y poder tener acción de la droga sobre el ácaro. Entonces, esta persistencia es fundamental en el tratamiento de la sarna. Bien, entonces, en esta segunda parte de mi charla vamos a ver algunos factores que son bien prácticos que pueden alterar o que es importante tenerlos en cuenta cuando usamos lactonas macrocíclicas para tratar sarna. En general, nosotros hemos estudiado durante muchos años diferentes factores que afectan el comportamiento farmacocinético de estas drogas y que muchas veces pueden influenciar en la eficacia o en la persistencia. En el caso específico de la sarna, les voy a comentar lo que tiene que ver con la especie animal. Vamos a ver algo relacionado a la vía de administración, a la formulación farmacéutica y a la enfermedad parasitaria. En el caso de la especie animal, es importante tener en cuenta la diferente indicación que hay para este tipo de fármacos cuando hablamos de las formulaciones clásicas. Cuando me refiero a las formulaciones clásicas, les estoy hablando a las formulaciones al 1%, ¿no? Que en general se administran a 0,2 miligramos por kilo. En bovinos, esto está indicado una dosis, pero en bovinos es necesario repetir a los 7 días. Y esto tiene una base netamente farmacológica, que ahora se las voy a mostrar. En este diapositivo les estoy mostrando un perfil de concentraciones de ivermectina por vía subcutánea en bovinos en rojo y en ovinos en verde, a la misma dosis por la misma vía. Y miren la diferencia que hay, hay una diferencia impresionante en el nivel de fármaco en sangre. Con lo cual, si nos ubicamos en el día 7, que es el día que está indicado para repetir en general, fíjense que el nivel es aproximadamente de 3 nanogramos por mililitro y en el caso del bovino es 20 nanogramos, es muchísimo más alto. Entonces, en el caso de los ovinos, cuando usamos este tipo de formulaciones, es necesario repetir la dosificación aquí y entonces vamos a volver a obtener un perfil como el que le estoy mostrando y bueno, nos da que vamos a tener otra vez niveles de droga para los que les hablaba de tener esos 10 días de niveles aceptables de fármaco que nos permitan llegar a la acción letal sobre el ácaro. Cuando hablamos de la influencia de la vía de administración, la vía de administración indicada y aprobada en el caso de las lactonas para tener el efecto acaricida es la vía subcutánea. Y les voy a mencionar por qué las otras vías en realidad no alcanzan a tener un control adecuado para llegar al 100% de la eficacia. Si vemos la vía oral, también esto tiene una implicancia netamente farmacológica. Si comparamos con la vía oral en este trabajo que hizo Candela hace poco tiempo, donde comparó la ivermectina en bovinos administrada por vía subcutánea y por vía oral, fíjense en blanco la subcutánea, vemos que los niveles son bastante mayores a la vía oral. Si nos ubicamos en el día 12, tenemos un promedio de 8 nanogramos contra 1 contra la vía oral, y acá les estoy marcando como el área la diferencia de la exposición que hay a favor de la vía subcutánea, con lo cual esta vía, cuando la damos las lactonas por la vía oral, no llega a tener un efecto acaricida de 100%. La vía subcutánea es la que asegura la exposición más alta de este tipo de fármacos.
También, si bien en nuestro mercado no ha sido, no es muy usado, ustedes saben que existen formulaciones Purón para las lactonas macrocíclicas. En nuestro mercado tenemos una sola de las lactonas que se aplica Purón, pero en otros países, si uno, por ejemplo, va a Uruguay, a Brasil o en Estados Unidos, que la principal vía de aplicación de las lactonas macrocíclicas es Purón, cuando nosotros aplicamos una lactona Purón, lo que vamos a tener, bueno, es la aplicación en el dorso del animal y hay un derrame, ¿sí? por el cuerpo del animal, pero a medida que va derramando, la droga se empieza a absorber a través de la piel porque es muy liposoluble y también va a llegar a sangre. Ahora bien, cuando nosotros administramos una lactona Purón y nos ubicamos en este caso en la eprinomectina, que es la que nosotros más tenemos en nuestro mercado, van a ver que el perfil de concentraciones no es demasiado elevado, digamos, en sangre y que rápidamente desciende. Fíjense que a los 8 días ya tenemos concentraciones relativamente bajas. Entonces, con este perfil de concentraciones, en el caso de la prinomectina, no me asegura el contacto del 100% de los ácaros con concentraciones efectivas del fármaco. Con lo cual, este tipo de formulaciones o de vía de administración no está indicado, no están aprobados como sarnicidas. Bien, el otro factor que les quiero mencionar es la formulación farmacéutica. Ustedes saben que ha habido un importante desarrollo farmacotécnico en el caso de las lactonas macrocíclicas a lo largo de los años. Hay una gran oferta de diferentes formulaciones y que, claro, con un cambio en la formulación yo lo que puedo hacer es obtener un cambio farmacocinético y eso me puede dar un cambio en la eficacia, pero tengamos en cuenta también, como vamos a ver ahora, que también el cambio en la formulación tiene impacto en los residuos. Entonces, lo que hoy tenemos en el mercado son las clásicas, como venimos hablando, y también están las formulaciones larga acción que salieron unos años después. Las formulaciones clásicas se dan, como decíamos, a 0,2 o 200 microgramos por kilo y las larga acción a 630 o 700 microgramos por kilo. Y para mantener el volumen de administración es que la industria farmacéutica, obviamente, si doy más dosis, concentró, en el caso de la larga acción, las concentró para mantener ese volumen de administración, es decir, que vienen al 3.15 o al 3.5%. Ahora bien, el secreto de estas formulaciones no es la concentración, el secreto de estas formulaciones es el cambio farmacotécnico, ¿sí? El vehículo que hace que haya una absorción controlada desde el sitio de administración subcutáneo y que esa absorción controlada produce una mayor persistencia de concentraciones. Entonces, ¿cómo se ve esto en la práctica? Lo vemos acá en este perfil de concentraciones de un trabajo que hicimos hace algunos años en bovinos, donde dimos una formulación larga acción del mercado y dimos la clásica al 1%, pero a la misma dosis, o sea, las dimos las dos a 630. Y obviamente no obtuvimos el mismo perfil. Fíjense que la formulación clásica dada a la misma dosis, o sea, 3 veces más alta que 0,2, nos da un pico más alto, pero después se va más rápido. ¿Por qué? Porque no tiene ese vehículo que lo va reteniendo, como vemos acá en la azul, y se va absorbiendo más lento y vemos este perfil de descenso de concentraciones menos pronunciado. Entonces, las dos formulaciones tienen la misma cantidad o nos aportan, en este caso, como dimos la misma dosis, la misma cantidad de droga en sangre, pero la vida media de eliminación de la larga acción es mucho más prolongada. Esto es lo que en farmacología se llama un fenómeno de flip-flop. Entonces, bien, las formulaciones de larga acción lo que me van a aportar son concentraciones sostenidas en sangre. Y eso, en el caso de los ectoparásitos, me van a permitir una acumulación de droga, tanto como puede ser en una garrapata o en un ácaro de la sarna. Como desventaja, obviamente, estas formulaciones, lo que les decía, tienen periodos de retirada mucho más prolongados. Entonces, para verlo en el caso de la sarna, nosotros recientemente publicamos un trabajo, en este caso les voy a mostrar, el trabajo se hizo en sarna en ovinos,
y lo hicimos con Marcela La Rosa y el grupo de INTA Bariloche, donde se administró el tratamiento con ivermectina al 1% en la dosificación a los 0 y 7 días, y a otro grupo afectado se le dio una formulación de larga acción. Como nosotros en estos trabajos, por una cuestión de logística, hacemos un monitoreo de las concentraciones, es decir, vamos tomando puntos cada 7 días, cuando se hace el control del raspaje de ácaros, es como que no tenemos el perfil completo, y yo se los dibujé acá el estimado en amarillo, es decir, dimos al día 0, la formulación al 1% hizo este perfil, al día 7 repetimos, volvió a hacer este perfil y volvimos, nosotros vamos la muestra al día 14, por eso ven esta curva verde. Ahora, cuando damos la formulación de larga acción, ven que se mantiene más o menos constante por encima de 10 nanogramos durante 28 días. O sea, me permite tener concentraciones más sostenidas. Eso claramente se ve en la vida media de eliminación, que obviamente fue mucho más prolongada para la formulación de larga acción. El último factor que les voy a mencionar en cuanto al uso de las lactonas contra la sarna es la influencia de la enfermedad. Esto es importante porque durante muchos años se habló de si la acción o la distribución de las lactonas macrocíclicas es igual en animales sanos o en animales afectados por sarna. Entonces nosotros hicimos también hace relativamente poco un trabajo en donde administramos en animales afectados por sarna una dosis de ivermectina, y también le dimos el tratamiento que en este caso, en nuestras condiciones, es el tratamiento que se usa más en ovinos, es decir, repetimos la dosis a los 7 días. Acá les estoy mostrando también el seguimiento de las concentraciones. Fíjense, de nuevo, como es un monitoreo, en línea punteada les muestro lo que sería el perfil en los primeros días que nosotros no tomamos muestra. Pero fíjense que tanto al dar una dosis como 2 dosis en los animales afectados con sarna, los perfiles fueron muy similares como los que les venía mostrando en animales sanos. Es decir, son perfiles buenos en sangre. La farmacocinética no se vio afectado, y acá lo que estamos viendo es, lo vemos mejor en esta, que cuando repetimos al día 7, obviamente fíjense el diferencial que vemos acá en rayas azules de la exposición al repetir la dosis al día 7. Entonces, los perfiles fueron adecuados en los bovinos afectados por sarna. Ahora, lo que nos interesaba era ver si realmente a la piel o a la zona lesionada la droga llegaba adecuadamente, y lo vemos acá en este gráfico, que sigue la misma forma que en el plasma, pero vemos como con una dosis o con 2 dosis todavía mucho mejor, la ivermectina se distribuyó correctamente en los animales afectados por sarna, con lo cual uno tiene la seguridad de que los ácaros tuvieron una alta exposición a la droga. Otra cosa importante es que en el trabajo que habíamos realizado ya hace un tiempo, en el año 2000, y en este que hicimos en el 2018, la distribución o la relación entre piel y plasma fueron similares. Recuerdan que era 1,45 en los bovinos sanos, acá en violeta, lo vemos en la barra, y en los ovinos con sarna nos dio 1,30 y pico, es decir, valores totalmente similares. Y otro elemento fundamental fue que también encontramos en los animales afectados una buena correlación. Si bien el R fue un poco más bajo, nosotros nos quedamos tranquilos que observando lo que pasa en plasma, nosotros podemos tener una buena idea también de lo que está ocurriendo en la distribución de la droga hacia la piel, que es el sitio, digamos, de ubicación del ectoparásito. Bien, entonces les he contado en unos minutos, en forma breve, las bases farmacológicas por las cuales las lactonas son una herramienta fundamental para el control o para el tratamiento de la sarna.
Y la realidad, como les decía al principio, es que esto fue así, nos dio una tranquilidad durante muchísimos años, con varias generaciones de veterinarios que no habían visto sarna, pero la situación fue cambiando y la realidad indica que en los últimos años ha habido un incremento de los casos de sarna y que también nos llegan, y algunos de ustedes tendrán experiencias propias o comentarios de colegas, de que hay reportes empíricos de que algunos tratamientos con ivermectina podrían estar fallando. Con lo cual, nosotros hace algunos años empezamos a hacer algunos trabajos y es la parte que ahora les va a hablar Candela, les va a hacer un resumen en los minutos que ella va a usar sobre los trabajos que hemos estado haciendo y bueno, les va a dar una perspectiva actual y futura sobre el uso de las lactonas contra la sarna, que bueno, quizás según la visión de cada uno, alguno podrá tener una visión como la foto de la izquierda y otro podrá tener una visión un poco más optimista como la foto de la derecha. Así que por mi parte les agradezco hasta ahora la atención que han tenido en estos minutos y le vamos a ir dando el pase a Candela. Tengo que dejar de compartir. Cande, ¿estás con el micrófono silenciado? ¿Ahora? Ahora sí, bienvenida. Bien. Listo, gracias. ¿Ahí ven mi presentación? ¿Se ve? Perfecta, Cande, cuando digas. Listo. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya estamos? Sí, Cande, perfecto. Listo. Bueno, perdón. Hola a todos y gracias por estar escuchándonos. Como bien dijo Adrián, la idea es poder continuar una vez que ya tuvimos toda la base teórica y la explicación muy bien de todas las diferentes lactonas disponibles y las diferentes formulaciones que tenemos, que Adrián sabe bastante más que yo de ese tema. La idea es mostrarles algunos ensayos que estuvimos haciendo a campo de cómo están funcionando, por eso puse ese título, ¿viste? Cómo están funcionando las lactonas en algunos establecimientos en este momento, actualmente contra sarna. Como le decía Adrián, yo quería volver un poco a las lactonas cuando salieron, allá por 1980 con la ivermectina, que fue el primer compuesto de las lactonas que salió al mercado. Luego vino el moxidectin en la década del 90, junto con la doramectina. Y por último, en el 2000, las formulaciones de larga acción. Cuando salieron al mercado todas estos diferentes lactonas, vos tenías un animal con sarna y lograban un 100% de eficacia contra sarna zoonótica, ¿sí? En general, cualquiera de estas lograba un 100% de eficacia con una aplicación. Bien. Por eso estos últimos años, por varios años, la sarna estuvo bastante controlada, ¿sí? Era como comprar, vos invertías en ivermectina cuando bien salió el producto y me cuentan que sabías que se terminaba el problema. Por eso no fue un problema en estos últimos años, durante muchos años. Pero ¿qué pasó justamente estos últimos años? Y acá una alerta que hicieron desde el INTA, Anciani, en el 2015, empezó a notar que había cada vez más casos, ¿sí? Esto es en el caso de Córdoba y Santa Fe, pero después se extendió a provincia de Buenos Aires, en un primer momento pensando que era especialmente en los feedlots, los sistemas de engorde a corral, justamente por el hacinamiento que hay y las condiciones para que se propague la enfermedad,
pero también después vimos cada vez más casos en sistemas de invernada pasto, y cada vez más, lamentablemente. Bien, y otra cosa que empezamos a notar era, por ejemplo, estos dos animales son animales tratados, un productor los trató con ivermectina a campo, le fuimos a hacer un chequeo de tratamiento, había tratado a toda la tropa, y ¿qué nos empezó a pasar? Encontrábamos ácaros post-tratamiento, ¿sí? A los 14 días post-tratamiento, que es cuando la prueba de SENASA, como bien dijo Adrián, cualquier producto para que sea apto para controlar sarna, sea acaricida, tiene que lograr un 100% de eficacia, o sea, no haber ácaros a los 14 días post-tratamiento, como explicaba Adrián, por el tiempo que necesita la ivermectina para actuar. Entonces nos preguntamos, ¿hay fallas? ¿Sí? ¿Hay fallas en las lactonas para controlar la sarna? Bien. A partir de ahí, a partir de esas fallas empíricas y que empezaban a notar varios productores y varios veterinarios, con el grupo de parasitología de acá de la Facultad de Tandil, empezamos a hacer algunos ensayos, en un primer momento en un feedlot, en un sistema de engorde a corral, porque era donde se notaban las mayores fallas. Y quiero aclarar algo, que nosotros siempre fuimos a hacer ensayos donde ya había una falla a campo, donde habían tratado y no habían podido controlar la enfermedad, ¿sí? En este caso, el objetivo fue evaluar dos formulaciones, ¿sí? Dos formulaciones de ivermectina clásica, como les contaba Adrián, la del 1%, para ver si era un problema de formulación, ¿sí? Si había alguna diferencia ahí. Entonces, y a su vez, eran dos formulaciones y también probamos dos esquemas terapéuticos de un tratamiento o dos tratamientos separados por 7 días de diferencia. A su vez, en ese ensayo se midieron las concentraciones, extrajo sangre y se midieron las concentraciones de ivermectina en sangre y en piel para correlacionar las concentraciones en ambos tejidos y sobre todo ver en piel, que es donde debería llegar bien la droga para tener acción contra los ácaros. Entonces, incluimos 40 novillos, de hecho estos son los novillos del ensayo, con sarna activa. Se dividieron en 4 grupos experimentales de 10 animales cada uno, a todos se les dio ivermectina 1%, en forma subcutánea. Los negros es una formulación A dosis única, y el rojo una formulación B de ivermectina a una dosis única, y también a dosis repetida, es decir, 0 y 7 días. Hicimos 2 tipos de estudio, un estudio farmacológico, que es extraer sangre a diferentes tiempos post-tratamiento, justamente para medir en plasma y en piel, y un estudio de eficacia que se hacía raspaje en las zonas lesionadas, en los bordes de la lesión, en las costras, para hacer recuento de ácaros en el microscopio. Esto se hizo a los 7 días post-tratamiento, a los 14, a los 21 y hasta los 28 días post-tratamiento. Bueno, primero les quiero mostrar los resultados del estudio farmacológico y el efecto de la formulación, ¿sí? Porque dijimos que el objetivo era evaluar 2 formulaciones, compararlas a ver si había diferencias entre ellas. Acá, no me maten con los gráficos, acá van a ver las concentraciones de ivermectina en el plasma y acá los diferentes días post-tratamiento. El negro es la formulación A. Esto es la dosis única del esquema terapéutico. Y miren, la formulación B dio exactamente igual, ¿sí? No hubo diferencias significativas entre ambas formulaciones. O sea, las dos tenían la misma concentración en plasma. Esta es la concentración total del fármaco, el área bajo la curva, sin diferencias. ¿Qué pasó cuando hicimos dosis repetidas? El doble de concentraciones, pero para ambas formulaciones, ¿sí? Las dos formulaciones se absorbieron por igual. ¿Qué pasó en piel? Que es donde nos interesa realmente que llegue la droga. A dosis única vemos las concentraciones de ivermectina en piel a los diferentes días post-tratamiento. Nuevamente, el negro es la formulación A y el rojo es la formulación B. Se puede ver apenas una mayor concentración, pero en realidad es sin diferencias estadísticas y la concentración total de droga es muy parecida. Llegó la concentración muy parecida entre las dos formulaciones. Lo mismo pasó cuando dimos dosis repetidas. Mucha mayor concentración, pero no hay diferencias entre las formulaciones. Y, para recordar lo que dijo Adrián recién,
hubo una correlación positiva en animales enfermos, o sea, en animales que estaban con sarna activa, entre las concentraciones de plasma y piel. Entonces, hasta acá podemos decir que no era un problema de formulación, porque las dos formulaciones tenían el mismo comportamiento farmacocinético, llegaron igual a piel, logrando las mismas concentraciones. ¿Qué pasó en el estudio de eficacia? Para el estudio de eficacia, lo que hicimos fue contar la cantidad de ácaros. No me va a dejar ponerles un videíto que tenía para mostrarles. Es contar la cantidad de ácaros y hacer un score en base a eso. Si tenía 0 ácaros, es un score, del score va de 0 a 5. Acá abajo lo tienen. 0 ácaros, hasta 5 ácaros score 1, hasta 2 score 25, hasta 50 ácaros score 3, hasta 100 ácaros score 4 y más de 100 score 5, ¿sí? Así se dividieron los animales. Y me da mucha pena que no pueda poner el video, pero no lo puedo poner. Bien. Acá les voy a mostrar la evolución en esa densidad media de ácaros, ¿sí? La evolución del score. Y esto es una cosa importante que les quería mostrar, que el día 0 van a ver que los scores son todos parecidos. Es decir, los animales empezaron de los 4 grupos diferentes con infecciones o cantidad de ácaros parecidas, que es muy importante para que después sea representativo y no uno que tenía un montón y otro que no tenía nada. Acá les voy a mostrar al día 7, en realidad esto lo vimos al día 7 porque fuimos a hacer el segundo tratamiento, pero la eficacia, si no, se mide siempre el día 14. Vamos a ver el día 14. Lamentablemente no logramos negativizar los animales, uno esperaría un 100%, ahora les voy a mostrar los porcentajes de eficacia. Como van a ver, en todos los animales, estos son los scores, pero los scores representan ácaros. En todos los animales quedaron ácaros, inclusive el día 28 post-tratamiento. Lo que van a ver acá como significativos son entre el día 28, por ejemplo, la formulación A, el día 0 tenía 4,1 de score. Bueno, el día 28 tuvo 1,4. Obviamente bajó la cantidad de ácaros, pero no llegó a negativizar. Para verlo más gráfico, podemos ver las eficacias como el porcentaje de animales curados parasitológicamente, ¿sí? O sea, porcentajes de animales que quedaron negativos, sin ácaros. Los dosis única y dosis repetidas, las dos formulaciones, como veníamos hablando, y los diferentes días post-tratamiento. Les recuerdo que habíamos dicho que lo que uno se espera es un 100% de eficacia. Bueno, lamentablemente tuvimos un 10% de eficacia en la formulación A y un 10% en la formulación B. Sin diferencias, lo mismo y muy correlacionado a lo que me mostraba la absorción y de la concentración en plasma y en piel. ¿Qué pasó con la dosis repetida? Tenía el doble de concentración en plasma y en piel. Bueno, la mayor eficacia lograda fue para la formulación B, un 50%. Un poco mejor, pero lejos del 100% que necesito. Bueno, anecdóticamente les muestro las reducciones hasta el día 28, ¿sí? Que la máxima fue un 40%, a pesar que con dosis repetida tengo el doble de concentración de droga. Lo vuelvo a poner para recordar eso, que realmente, y otra cosa, que en todos los animales había concentraciones elevadas en plasma y en piel. Y la formulación B, exactamente lo mismo, la mayor eficacia la obtuvo el día 28 con 60% de eficacia. Y nuevamente mostrarles que las concentraciones a doble dosis son del doble, pero a pesar de eso, logró como máximo un 60% de eficacia. ¿Esto qué quiere decir? Que de los 10 animales, solo 6 negativizaron, el resto quedaron con ácaros. Sí hay una diferencia en la cantidad de ácaros, porque a dosis única, en los animales que recibieron una sola dosis, había animales que tenían hasta 100 ácaros, más de 100. En cambio, cuando tuvieron dosis repetidas, o sea, 2 dosis separadas de los 7 días, la mayor cantidad de ácaros sobre el animal fue de 37. Y esto, un dato de color, como para jugar un poco con los datos del estudio farmacológico y del estudio de eficacia. Y acá van a ver la exposición sistémica, ¿sí? La concentración total del fármaco. Y estos son los animales negativos en verde y estos son los animales positivos. Y se puede ver que los animales
los animales negativos y los positivos. Se puede ver que los animales que negativizaron tuvieron un 40% más de exposición sistémica a la droga que los positivos. ¿Esto qué muestra? Que cuando uno tiene totalmente susceptibilidad, y pasa lo mismo con los nematodos gastrointestinales, que un animal u otro tenga más o menos, porque hay una variabilidad entre animales, a pesar de que todos tuvieron buenas concentraciones, hay variabilidad. Cuando uno está en una condición, un contexto de susceptibilidad, no pasa nada, se mata todo por igual. Ahora, en cambio, cuando yo estoy en una susceptibilidad disminuida, que podría ser este el caso, sí se ve la diferencia si le llega más droga o menos droga. Así que la conclusión de acá es que de este ensayo de ivermectina en engorde corral es que la ivermectina falló para controlar la sarna soróptica. Y la pregunta es si estamos ante cepas resistentes de Soroptes e ivermectina, y no lo sabemos. O sea, es una sospecha, puede ser, no lo podemos afirmar, ¿sí? Lo que hoy podemos decir es que es una disminución de la eficacia de la droga. Para saber si son resistentes tendríamos que hacer un test in vitro para confirmar que realmente esos ácaros son resistentes a ivermectina. Bien, hasta acá engorda corral, feedlot, porque era donde mayor se veían los problemas, pero, como les había mencionado antes, cada vez vemos más casos de problemas de sarna en los campos de engorde a pasto. Entonces ahí fuimos y también vuelvo a reiterar este dato, que son campos que tenían alguna falla y estaban notando fallas en los tratamientos de lactonas, con lactonas para controlar sarna soróptica. En este caso, se comparó ivermectina con doramectina. ¿Y por qué doramectina? Para recordar muy rápidamente los que les mencionó Adrián antes, la doramectina logra una mayor distribución a piel, ¿sí? Son las barras verdes, una mayor distribución a piel, por lo tanto es donde yo necesito que la droga llegue, por eso se esperaría una mejor performance de la doramectina. Por eso, como es una alternativa de tratamiento, buscando soluciones, por eso comparamos estas dos lactonas. Entonces, en este caso, usamos 20 terneros con sarna activa, que se dieron simplemente en dos grupos experimentales que obviamente se separaron durante todo el ensayo. A uno se le administró ivermectina 1%, aclaro que es dosis única porque acá no se repitió la dosis, es una sola dosis, como supuestamente de la prueba de Senasa, que con una dosis tengo que lograr el 100% de eficacia. Y otro grupo con doramectina el 1%. Nuevamente, hicimos los dos tipos de estudios, o sea, se tomaron muestras de sangre para medir, en este caso, doramectina en sangre nomás, y otro estudio de eficacia donde para medir evaluar la cantidad de ácaros y así la eficacia. Bien, antes de mostrarles, se me fue mucho esto. En el estudio de eficacia vemos, nuevamente acá tengo el score, que se acuerdan, dije que según la cantidad de ácaros podía ser 0 o podía ser 5 cuando tengo o 0 ácaros o más de 100 ácaros, entonces esos valores intermedios. Acá les muestro, de 0 a 5 el score. El día 0, algo importante, no hubo diferencia entre los grupos. Uno tenía un score promedio 4,4 y otro un score promedio 4,1, o sea, estaban parecidos en la cantidad de ácaros en los diferentes grupos. ¿Qué pasó el día 14? Que es donde vamos a medir la eficacia. Bueno, nos encontramos con una mayor reducción de ácaros, al día 14 mayor y significativamente mayor reducción de ácaros, después del tratamiento con doramectina que con ivermectina. Lo que se mantuvo hacia el día 28. Y acá les voy a mostrar la eficacia. Antes de la eficacia les quería mostrar una evolución clínica de un animal tratado con doramectina al día 0, que pueden ver el nivel de afección que tenía, el día 14 y finalmente el último día del ensayo, el día 28, cómo se había recuperado. Créanme que es el mismo animal, lo que pasa es que por una cuestión de luz acá parece más oscuro, pero realmente es el mismo animal.
cómo se había recuperado es muy notorio. Bien, como la eficacia, para mostrarla más gráficamente, como les decía hoy, y el porcentaje de animales curados parasitológicamente, vemos que la ivermectina tuvo un 10% de eficacia, o sea, un solo animal negativizó de 10, mientras que la doramectina logró un 80% de eficacia al día 14. ¿Sí? O sea, negativizó 8 animales de 10. A ver, no llegamos al 100% que es la eficacia esperada, pero sí, claramente se ve una diferencia en la eficacia entre las dos drogas. Y también se ve diferencia otra vez en el conteo de ácaros. Al día 28 había animales hasta con 60 ácaros en el grupo de ivermectina, en cambio en el grupo de doramectina solamente 1 o 2 ácaros. Los animales que quedaron positivos tenían 1 o 2 ácaros, o sea, muy baja carga. O sea, como conclusión, a pesar que ninguno de los dos tratamientos eliminó la totalidad de los ácaros, es la realidad, la doramectina demostró mejor eficacia que la ivermectina. Y para explicar un poco esto y lo que ya explicó Adrián, pero particularmente en este estudio, les quiero mostrar la concentración plasmática de ivermectina y doramectina. En este caso, vemos la concentración de ivermectina al día 14 y al día 28, ¿sí? En nanogramos por mililitro. Y mira la concentración de doramectina. Hubo mayores concentraciones de doramectina en plasma. En este caso no lo medimos en piel, pero acordándonos de lo que explicó Adrián y la correlación positiva que tuvimos en el ensayo anterior, ¿sí? Entre plasma y piel, podemos decir que también habremos logrado mayores concentraciones de doramectina en piel, lo que se condice y es muy lógico con la eficacia encontrada. Con un dato de color, y se los muestro así porque es preliminar, porque solamente con los 10 animales del ensayo, pero bueno, es significativo, entonces quería agregarlo. Es la ganancia promedio total de peso, ¿sí? Hasta los 28 días post-tratamiento, mientras que la ivermectina ganó 5,5 kilos y medio prácticamente. La doramectina en el mismo periodo ganó, el grupo, el promedio, 16 kilos. O sea, hay una diferencia significativa de ganancia entre los dos grupos. Así que, como resumen, se condice la eficacia, la concentración plasmática encontrada y la recuperación de los animales y la ganancia de peso. Bueno, y ahora como buscando otras estrategias dentro de las lactonas macrocíclicas, siempre dentro de los tratamientos inyectables, como explicaba Adrián, este parásito necesita altas concentraciones y tiempo, ¿sí? Persistente de la droga para eliminarlo. Entonces, y como otra estrategia farmacológica, incluimos en un ensayo las lactonas de larga acción, ¿sí? ¿Para qué? Porque me dan mayor exposición a la droga con mayor persistencia. Entonces, comparamos ivermectina a larga acción con doramectina a larga acción en dos ensayos diferentes, en diferentes campos, siempre con problemas de tratamiento. Y les quería decir, que siempre con ensayos, esto en este caso, de ensayos a campo de producción de invernada pastoril. En el primero, incluimos 16 animales con sarna activa, a los que uno le dimos ivermectina 1% y al otro ivermectina 3,15%. Con sus dosis terapéuticas de 0,2 y 0,63 miligramos kilo a una única dosis. ¿Por qué incluimos la 1%? Para poder comparar con la larga acción. Bien, y nuevamente, esto siempre es el mismo análisis, el score de 0 a 5, según la cantidad de ácaros, 0 ácaros o más de 100 ácaros en el score 5. Y acá les quiero mostrar la evolución de ese score. Nuevamente al día 0, mostrarles que no hay diferencias con los dos grupos tenían scores parecidos y promedios. Y lamentablemente, tanto al día 14, 21 como 28, en todos quedaron ácaros. El día 14 vemos que bajaron muy poco los scores, con 4 y 3,1 de promedio. Y al día 21 y día 28 un poco menor, pero igualmente esto demuestra que hay ácaros en los animales.
Entonces vamos a ver el porcentaje de eficacia, ¿sí? Como porcentaje nuevamente de animales curados parasitológicamente. Vemos que al día 14 tuvo un 0% de eficacia la ivermectina y la ivermectina 1%, perdón, mientras que la larga acción llegó a un 25%, tuvo mayor eficacia, pero muy lejos de lo ideal, del 100%, y aumentó tanto al día 21 como al día 28, logrando casi un 40%. Mucho mejor que la ivermectina, pero lejos de lo ideal. En este campo en particular, ¿sí? Esto es importante aclararlo, que en este caso la ivermectina, tanto la 1% como la larga acción, que acá yo no tengo todavía analizados los datos, no tenemos los datos analizados de concentración plasmática, pero como mostraba Adrián, las curvas, ya sabemos cómo son las curvas y lo que esperamos, que va a tener una mucha mayor persistencia, pero fallaron lamentablemente para controlar la sarna zoonótica. Entonces, nuevamente nos preguntamos, ¿estamos frente a cepas de Zoonoptes resistentes a ivermectina? Y nuevamente sospechamos, pero no podemos afirmar hasta que no podamos hacer un estudio in vitro que lo demuestre. Y acá me voy de especie, pero era para mostrarles, porque Adrián hizo referencia al trabajo de Marcela La Rosa, en el cual participamos en la parte de la medición de ivermectina en sangre. El esquema, se los muestro porque el esquema de tratamiento es igual al que hicimos nosotros, con ivermectina 1% e ivermectina 3,15%. Ella en este trabajo, con ivermectina 1%, al día 28 lograron el 93% de eficacia, mientras que con ivermectina larga acción lograron un casi 96% de eficacia. Y Adrián ya mostró las concentraciones de droga en sangre, que obtuvieron buenas concentraciones de droga en sangre, entonces que a pesar que los niveles obtuvieron niveles adecuados de ivermectina en sangre y se vio mucha mayor persistencia de la formulación larga acción, ninguna de las dos formulaciones de ivermectina logró el efecto acaricida del 100%. Un estudio que se asemeja a lo que nosotros vimos en bovinos. Y esto también como un dato anecdótico, pero significativo, es con pocos animales, por eso es preliminar, pero en este caso, con 28 días, que les voy a mostrar la ganancia a los 28 días post-tratamiento, que no fue ganancia, fue pérdida, mientras que la ivermectina perdieron 20 kilos, se nota que no curó los animales, lamentablemente. Con la ivermectina 3,15 los perdieron significativamente menos, pero perdieron casi 5 kilos en estos 28 días. Y por último, con los ensayos, en este caso también probando lactonas larga acción tratando de esto, de mejorar la eficacia, de lograr mayor exposición y de mayor persistencia, ¿sí?, de la droga en sangre y en piel, comparamos ivermectina larga acción con doramectina larga acción, siempre a dosis únicas los dos, y a sus respectivas dosis terapéuticas de 0,63 y 0,7 miligramos kilo. Nuevamente, con score de 0 a 5, nuevamente les muestro que tuvimos al día 0 promedios de score parecidos entre los dos grupos, y al día 14 hubo una reducción significativa de los ácaros, pero lo más importante viene el día 28, que se pudieron eliminar la totalidad de los ácaros para los dos tratamientos, ¿sí? Al día 28 no había ácaros en los animales. Si vemos la eficacia como el porcentaje de animales curados y el porcentaje de animales que quedaron negativos, vemos que al día 14 las dos estuvieron muy parecidas con 87 y 83%, o sea, cerca de lograr la eficacia esperada, pero no llegaron al día 14, pero sí lograron un 100% de eficacia al día 28 post-tratamiento. Ambas formulaciones, ambas lactonas, ivermectina y doramectina. Entonces, como ven, acá es diferente el resultado al anterior campo. Por eso después lo vamos a ver en las conclusiones, pero no hay que generalizar y no en todos los lugares se comporta igual.
Y para demostrarles un poco que no somos los únicos que estamos teniendo problemas, no digo Argentina, digo como país que estamos teniendo problemas de resistencia o de, bueno, llamémosle, disminución de las eficacias de las lactonas contra sarna soróptica. Este es un reporte de hace poquito, del 2018, de Doherty de Inglaterra y Escocia. Ellos, con un ensayo in vitro, ¿sí? No me maten con el cuadrito, ahí lo vamos a ver, con el gráfico, perdón, en un ensayo in vitro demostraron ácaros, o sea, soroptes, resistentes a moxidectin provenientes de ovejas, en este caso, sí, de ovinos. ¿Y qué hicieron? Pusieron en una placa de Petri ácaros con moxidectin, ¿sí? Y en este gráfico, yo hago la seña como si estuvieran viendo, pero no. En este gráfico vemos el porcentaje de mortalidad de los ácaros y esto la cantidad de horas de incubación con una concentración determinada de moxidectin. Esto que dice acá, controles positivos, son ácaros provenientes de un campo de ahí del instituto, que por 10 años, ellos lo mantuvieron esa cepa, y por 10 años no recibieron tratamientos de lactonas, ¿sí? Por eso esto se la considera la cepa susceptible. Y fíjense que a las 120 horas logró, y antes también, el 100% de mortalidad. Todos los ácaros se eliminaron, se murieron después de la incubación con moxidectin. Y esto en rojo son los ácaros provenientes del campo, provenientes de 4 campos en este caso, que también, lo mismo que nosotros, ellos fueron a campos, o les mandaron ácaros de campos que tenían problemas, o sea, había reportes de falla. Y en este caso solamente lograron una mortalidad de 20 o 30% en los ácaros resistentes. Y ahí demostraron que realmente son resistentes a moxidectin. Bien, y para mostrarles un ejemplo en bovinos, y este es un trabajo muy nuevito de un grupo de Bélgica, en este caso el Van Mol, el publicado ahora, él demostró resistencia de soroptes contra lactonas en bovinos. No me maten con el cuadro, pero es para mostrarles la cantidad de datos que tiene este trabajo. Trabajaron con 16 campos, con todas las lactonas, ivermectina, doramectina y moxidectin. Ahí está el número de tratamientos que necesitaron para negativizar todos los animales. Y este es el porcentaje de eficacia que obtuvieron luego del primer tratamiento, que es donde se mide la eficacia de la lactona. Resumidamente, probaron ivermectina, doramectina y moxidectin, ¿sí? Las 3 principales. Las eficacias que obtuvieron fueron del 0 al 80%, ¿sí? Medida como el porcentaje de animales negativos post el primer tratamiento, ¿sí? Y para lograr esto lograr el 100% de eficacia, ¿sí? Necesitaron de 2 a 7 rondas de tratamientos. A ellos les llaman rondas de tratamientos porque hacen siempre, es diferente el esquema, 2 tratamientos con intervalos de 7 días. No hacen solamente un tratamiento, sino que siempre son 2. Entonces necesitaron de 2 a 7 rondas para lograr el 100% de eficacia. Con una sola ronda tuvieron campos con 0 y el mejor campo fue con 80%. Y como conclusiones, así no me matan, solamente decirles que las lactonas son una excelente herramienta farmacológica para el control de la sarna bovina. Eso no hay duda, y hace 30 años que salieron, y no, me estoy quedando corta, hace 30, 40 años que salieron, y no hay fármaco hoy en día que las reemplace, pero es imprescindible. Tratar a la totalidad de la tropa, fundamental. Un animal que me quede sin tratar, o más de uno, peor, es suficiente para que la enfermedad siga diseminándose y propagándose en el campo. Evitar subdosificaciones, es muy importante respetar las dosis de 0,2 miligramos kilo para las de 1% o sus respectivas para las de larga acción, porque necesita esa dosis la ivermectina para ser acaricida. Esta es otra cosa fundamental en el manejo, de no mezclar animales recién tratados con sanos o con animales no tratados, ¿sí? Por lo que les explicaba Adrián, que la ivermectina necesita ivermectina digo yo como representante, lactonas, esos 14 días para eliminar la totalidad de los ácaros, para lograr una eficacia total. Entonces, si yo mezclo animales antes, estoy contagiando posiblemente animales sanos.
y eso hace muy difícil el manejo de la enfermedad. Y yo entiendo que muchas veces a campo, y más en los feedlots sobre todo, es muy difícil por ahí lograr esto, pero hay que hacer lo posible porque si no esto es una enfermedad que avanza y realmente no se puede controlar. Y en base a todo este contexto nuevo que tenemos de disminuciones en la eficacia, es muy importante como consejo hoy en día monitorear la eficacia de los tratamientos. No olvidarme, no decir como era antes por ahí que yo, si tenía un caso de sarna, le daba una lactona y sabía que listo, no había más problema. Bueno, hoy en día no es así. Entonces, no es que en todos lados va a haber resistencia, para nada, o falla, mejor dicho, pero sí es para estar atentos y monitorear la eficacia, es decir, volver y decir, a ver, ¿anduvo el tratamiento o no anduvo? Poder hacer un raspaje, que es algo muy simple, para ver si hay ácaros. Entonces ahí, ¿es un problema de manejo? O sea, es un problema de que no trataron a todos los animales, se mezclaron animales tratados con no tratados, dosificaron bien, o sea, y si no es un problema de manejo, ¿podría ser un problema de resistencia? Podría ser. Esto no lo podemos asegurar. Fundamental en este contexto que todo esto esté supervisado por profesionales veterinarios, más en este contexto de disminución de las eficacias. Y solo de esta manera lograremos que las lactonas sigan siendo una herramienta útil para el control de la sarna bovina a campo. Y muchísimas gracias. Acá les dejo los mails, el de Adrián y el mío. Gracias a Biogénesis por la invitación. Y bueno, todas las instituciones que nos acompañan para que podamos hacer todos estos ensayos a campo y mostrárselos a ustedes. Así que bueno, de mi parte, muchísimas gracias y ahora, cuando quieran, estamos para las preguntas. Muchísimas gracias, Cande, impecable. Adrián, de la misma manera. Muchísimas gracias. Han sido tremendamente claros en contar las herramientas que tenemos para esta problemática. Así que felicitaciones y muchas gracias. Les voy haciendo algunas preguntas que nos fue dejando la gente en el chat. Hay varias preguntas o algunas que nos consultan sobre la problemática en ovinos. Nosotros le dimos de repente un perfil mucho más orientado hacia los bovinos, pero ustedes hicieron mención a algunos ensayos y algunas problemáticas, y vos, Adrián, contaste también que estuviste participando de algún ensayo, así que si tienen para opinar de algunas de estas cosas, va a estar buenísimo. En relación a eso, Adrián, nos preguntan qué experiencia tienen o si vos participaste con ácaros de sarna Soroptes ovis de la zona norte de la Patagonia. Es una cepa nueva que han aislado con las diferentes lactonas y sus combinaciones. Sí, gracias, Juan Cruz. Nosotros, bueno, dentro de este marco de que tratamos ya hace muchos años de trabajar en colaboración con, obviamente dando nuestro aporte farmacológico, pero nos asociamos con los grupos de parasitología, te diría de casi todo el país. Hemos trabajado, o empezamos hace algunos años a trabajar con Marcela La Rosa del INTA Bariloche, que ellos vienen haciendo un seguimiento del problema que ha aparecido de cepas resistentes o problemas por lo menos de fallas. Y hicimos dos grandes trabajos. Uno es el que algunos datos mostré yo y mostró Candela, que se hizo con ivermectina. El esquema fue similar, se separaron por una cuestión de logística los trabajos, se compararon el tratamiento con ivermectina al 1%, o sea, la doble dosis en ovinos, comparado con la larga acción, la formulación larga acción, que en los últimos años, varias formulaciones larga acción que salieron primero para bovinos, luego pasaron la prueba de la sarna, del efecto acaricida del Senasa, y están en el mercado
para ser aprobadas, usadas como acaricidas en ovinos. Así que hicimos un trabajo que le mostramos, que salió publicado ahora en una revista de circulación nacional, la FABE, con ivermectina, y tenemos un trabajo enviado a una revista internacional en el mismo esquema con doramectina, con la formulación de 1%, dado 2 dosis, y con una formulación de larga acción. En ambos casos los resultados fueron bastante similares, es decir, la formulación de larga acción tuvo una performance un poco mejor que la de 1%, que la doble dosis de 1%, pero en ninguno de los 4 tratamientos, digamos, logramos el 100% de eficacia a los 14 días. Y acá me gustaría hacer alguna salvedad, que dada el tipo de cinética que tienen las formulaciones de larga acción, necesitan un poco más de tiempo para llegar a su eficacia. Es decir, a una formulación de larga acción, exigirle que a los 14 días llegue al 100% de eficacia, esto viene de arrastre de una legislación muy vieja. La última legislación creo que es del año 1984, pero obviamente no existían las formulaciones de larga acción de las lactonas. Pero necesita un poco más de tiempo, porque si bien tienen concentraciones sostenidas, el pico no lo logran inmediatamente o al día 1 o al día 2 como los de 1%. En el caso de la doramectina se llegó al 100%, no me acuerdo en el caso de si fue al día 21 o 28 post tratamiento. Ok, Adrián. Y en ese trabajo se midió el nivel de concentración de las lactonas en piel post tratamiento. No, en los trabajos de ovinos quisimos medir en piel, se hizo una prueba, pero es bastante más complicado, porque bueno, obviamente con el tema de la lana y Marcela me mandó unas muestras que eran de raspado mezclado con lana, y no, realmente por el tipo de muestra eso no nos permitió, a diferencia con los bovinos, que es mucho más fácil o relativamente más fácil hacer el raspado. No, o sea, la respuesta concreta es no, porque si bien lo intentamos hacer, el tipo de muestra, o por lo menos tenemos que perfeccionar cómo muestrear para poder medir en un ensayo así a campo la muestra en la piel ovina. Perfecto. Y la última relacionada al tema, Adrián, si en esos ensayos usaron infestaciones naturales o artificiales de sarna local o de otra región. ¿Tenés No, idea qué cepa usaron? la cepa Patagones se usó, que es la cepa que está dando problemas, que bueno, la recogió Marcela y se hizo como una infestación experimental, digamos. Perfecto, perfecto. Bueno, Candela mostró en algunos de los trabajos que fueron mostrando o comentó que encontraban las fallas a campo y no se podía confirmar una resistencia por no hacer los estudios in vitro. Nos consultan los motivos de estos, si nos pueden decir o nos pueden contar por qué no se llega a hacer un estudio in vitro para confirmar o descartar la posibilidad. Bueno, yo estoy en vivo. No, porque no es que no se pueda. Nosotros todavía no lo hicimos, pero hay un plan de ahora unirnos a diferentes grupos. De hecho, para este año ya hablado para poder empezar a hacer estudios in vitro acá, como estos que hicieron, que les mostré en el caso de ovinos, que hicieron en Inglaterra. Que realmente ahí podés demostrar que sí, lo pusiste con la droga a esta concentración, incubado, uno es susceptible, eliminó a todos los ácaros,
y la cepa de campo no fue distinta el porcentaje de mortalidad. Entonces, no es que no lo podemos hacer acá, sino que todavía no lo hemos hecho, pero la idea es hacerlo. Y Adrián, que está más en contacto con Marcela, por ahí les puede contar algo de que ella sí está haciendo algo in vitro y tiene más avanzado eso. Así que por ahí les puedo aportar algo más. Pero por ahora acá todavía en Tandil no hemos avanzado en la parte in vitro. Es la idea. Sí. El tema de encontrar un ensayo in vitro que discrimine entre una cepa susceptible y una cepa resistente es realmente complejo. Si nos enfocamos para algo que quizás muchos están más en detalle, lo conocen mejor, en los endoparásitos. Es decir, nosotros la resistencia hoy obviamente se puede, tenemos varias maneras de detectarla. Tenemos el test de reducción en huevo en materia fecal, que es la más práctica que puede usar el colega. Obviamente a veces a nivel experimental se hace con el test de eficacia controlada, que se sacrifican animales para hacer conteo de parásitos adultos, que es lo que nos da, digamos, la certeza. Y se han intentado, hay hace muchísimos años, pruebas in vitro con nematodes, pero sin embargo esos test tienen muchas dificultades. Cuando uno quiere, por lo que yo les decía, porque es muy difícil mantener los parásitos, ya sean nematodes adultos o inclusive trabajar con las larvas in vitro, y con los ácaros se está intentando avanzar. Los líderes de esto son los ingleses, que mostró Candela el trabajo. Ellos publicaron 2 trabajos en los últimos 2 años con el test in vitro, y con un test que les logró discriminar entre susceptibles y resistentes. Ahora bien, si uno mira las concentraciones que ellos usan para discriminar entre susceptibles y resistentes, no tienen nada que ver con lo que realmente en el animal encontramos. Son 100 veces más altas. Es decir, que el test a ellos, cuando pusieron una cepa susceptible les dio susceptible, y cuando pusieron resistente les dio resistente. Pero es difícil correlacionar con lo que pasa después in vivo. Marcela avanzó la rosa bastante con el test, tuvo contacto con la gente de Inglaterra y llegó a un punto donde los resultados eran muy buenos, pero luego tuvo ciertas dificultades para empezar a tener esta discriminación entre cepa susceptible o resistente, que ella ya tenía de antemano el resultado. Con lo cual, obviamente requiere más trabajo. Y un detalle importante es que del trabajo que mostró Candela de los belgas, que es un trabajo excelente de la resistencia o falla de las lactonas en bovinos, a la sarna en bovinos, ellos intentaron hacer un test in vitro y lo dieron de baja porque lo que vieron in vivo, el test in vitro no les discriminó. En conclusión, no es tan sencillo. Sí, y agrego en ese trabajo, no, estoy en vivo, no. En ese trabajo, sí. les agrego que en este trabajo, justamente lo que decía Adrián, bien, de los ingleses en el in vitro, cuando uno tiene concentraciones de 30, 40 nanogramos en el animal, es en ese test, el gráfico que yo les mostré, incubaron a los ácaros con 2000 nanogramos. O sea que claramente lo que decía Adrián son muchas. Igual pasa siempre con los test in vitro, ¿no? En general necesita altas concentraciones para ver diferencias. Y agrego otro detalle de esos test in vitro, de otro trabajo un poco más actual, también del mismo grupo de ingleses, que en vez de hacer, eso fue como el que yo mostré, era en 4 campos nomás. Bueno, también con un test in vitro, pero como de 20 campos, o sea, muchos más, les mandaron diferentes ácaros de supuestamente reportes de falla a campo. Y resulta que cuando hicieron el mismo test in vitro con estas altas concentraciones igual, encontraron muchas diferencias. No encontraron lo mismo que yo les mostraba en el otro. O sea, no pudieron decir, no, este es resistente, sino de que atribuyeron a que la falla en el campo había sido más porque o no habían tratado a todos o habían subdosificado, pero no les dio resistente en el test in vitro. Otros que sí, pero digo que en general no es que les mandaron en todos los ácaros de campo y todos eran resistentes. Por el test in vitro igual, pero como para ver que hay diferencia. Una dice, tiene una falla en el campo, sí, pero tiene una falla, pero realmente toda la parte de manejo
y lo hiciste bien, se trataron todos los animales, no se mezclaron. Eso es fundamental antes de hablar de que si es resistencia o no. Igualmente, acá, con los resultados que yo les mostraba, son ensayos controlados, son ensayos que nosotros separamos los animales de los grupos, tratamos a todos los animales, e igualmente fallaron, por eso está la alerta, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, genial. Tengo un par de preguntas relacionadas al tema del ambiente, o sea, si hay posibilidad de que los ácaros que se observan post-tratamiento puedan venir de, por ejemplo, los rascaderos, y también otra pregunta relacionada ¿dónde estaba? Estaba un poquito más abajo. Bueno, si pueden ser, sobre todo en los feedlot, fuente de reinfección, los rascaderos o los pelos en los alambrados. No sé si tenés algo, Cande, desde la práctica a recomendar en ese sentido. Pues les puedo contar que sí, o sea, es verdad que es importante esto, los rascaderos y las mangas y porque el ácaro puede vivir afuera del animal, no se sabe bien exactamente cuántos días, pero lo mostraba Adrián, creo que mostró hoy esta información, pero de 12, 14 días, 18 días, entonces puede vivir afuera del animal eso. Ya te digo, no es exacto cuántos días, pero más o menos, entonces esos son fuentes de reinfección, obviamente, y más en los feedlots. Lo que yo les puedo contar, por ejemplo, de todos los ensayos que hicimos a campo, en campos de invernada, en estos casos los animales no volvieron al mismo lugar donde estaban, sino que se fueron a 2 lotes separados entre ellos y lotes diferentes, porque hicieron unos potreros para esto. Entonces, no sería este el caso, pero que obviamente que sea una infección en los lugares, sí. Bien. Otra vez de un feedlot me contaban que ellos habían empezado a usar, ¿cómo se dice? A fumigar las instalaciones, las mangas y los postes y todo eso, y que en realidad, yo no sé si cómo lo harían o no, si estaría correcto o no, es todo un dato muy empírico, que no había habido diferencia como que no había notado mejoría. Pero bueno, se puede hacer y está bien hacerlo porque en realidad en la manga pasa un lote que está con mucha cantidad de animales afectados y vos después veniste con un lote de animales sanos y obviamente que pueden contagiarse. Es real eso, entonces hay que estar atento a eso. Bien, Cande, gracias. Y bueno, y como para los dos también hay varias preguntas en relación a la combinación de tratamientos. O sea, hay algunas que se las voy a hacer después de esta, pero por lo general nos preguntan combinaciones con baños de inmersión, con baños de aspersión, con purones. No sé qué experiencia tienen, intervalos de tratamiento, cómo combinarlos. Sé que el objetivo o el fuerte era tratar las lactonas, pero han surgido varias preguntas en este sentido. Si quieren aportar algo, bienvenido. Yo aporto algo chiquito y después lo dejo a Adrián, ¿te parece? No, la idea, sí, sabemos que se usan mucho a campo, es la realidad y todo el mundo lo sabe, que se usa la combinación muchas veces de lactonas con un piretroide, con una cipermetrina, flumetrina, purón. La realidad es que no tenemos un dato verídico con un ensayo que diga que la lactona más el purón funciona mejor que la lactona solo. Lo queremos hacer, está en nuestros planes, pero todavía no lo tenemos. Sabemos que el purón así solo no está indicado para sarna, no por la cuestión del principio activo, sino por la cuestión de la aplicación purón, pero no sabemos si la combinación de la lactona con ese purón puede funcionar mejor. En el campo, tanto en el feedlot como en campos de invernada, te dicen que sí. Son datos empíricos y que ve el vete y el productor a campo. Solamente eso y lo dejo que siga Adrián, que sabe más. No. Gracias. Enfatizando un poquito lo que dice Cande, está claro que nosotros terapéuticamente contamos con algunas herramientas que han sido aprobadas como el tratamiento acaricida, que son las lactonas inyectables y los baños por inmersión o por aspersión.
Claramente yo, digamos, en estos muchos años no conozco. El otro día, dando clase a los colegas veterinarios recibidos de nuestra facultad, les preguntaba si ellos han visto baños activos en la zona nuestra y ninguno me pudo decir que conocía un campo con un baño que esté activo en la zona acá de Tandil. Con lo cual hemos ido dejando de lado unas herramientas porque la herramienta fantástica que nos dieron las lactonas macrocíclicas funcionó muy bien. Ahora, un poco lo que dice Candela, no es que tenemos, en todos los campos va a haber resistencia, va a haber falla, pero estamos ante un llamado de atención y va a haber que ir pensando o cambiando un poquito el chip de empezar a incorporar otras herramientas. Entonces, el tema de combinar el purón, por ejemplo, los purón, bueno, ayudan al control. Ahora, los datos, la evidencia científica o lo que se dice, la información basada en la evidencia sobre si la combinación o el alternado de algunos tratamientos puede mejorar o no, bueno, eso hay que hacerlo porque no hay información científica reportada, digamos, accesible que nos puede indicar. También muchos colegas dicen que durante muchos años, cuando se trataba mucho la mosca durante el verano, eso ayudaba después al control del inicio, digamos, teniendo en cuenta que si había algún nicho de lo que es la sarna latente en verano, eso ayudaba a mantenerlo o a controlarlo y después se dejó de tratar mosca o se trata menos y eso, bueno, son todas cosas que son experiencias, que son válidas cuando los colegas lo ven, pero que necesitan, digamos, de un trabajo estandarizado para poder después poder tener dar una indicación. Clarísimo, clarísimo, Adrián. Y en relación a eso que acabas de mencionar, en campos que vienen con problemas nos preguntan si se recomendarían tratamientos preventivos en noviembre, diciembre, por ejemplo, donde uno imagina que la sarna está más disminuida, ¿no? La famosa sarna latente. Cuando uno toma la bibliografía, por eso lo que yo les decía hoy de la bibliografía, que es como que hay un bache, uno encuentra trabajo de los años 80 y después por 25 años no hubo más trabajo relacionado a la sarna. Los trabajos viejos, digamos, de Núñez y compañía, ellos justamente hablan del tema de que la sarna latente es como una oportunidad para el tratamiento, para el control, entendiendo que esos animales, que se habla de un porcentaje entre 8 o 10% que a veces puede quedar con ácaros en forma latente, podrían ser la fuente de reinfección para el año siguiente. Si vos me decís si tengo en mente algún trabajo donde que lo haya hecho en forma estandarizada y después haya comparado contra otro que no, o sea, no hay que hacerlo. Pero potencialmente podría ser una manera en los que ya vienen teniendo problemas todos los años en tratar de empezar a controlar desde ese momento. Perfecto, perfecto. Tengo una pregunta, quizás Cande, que estuvo con los trabajos a campo, respecto a los raspajes para determinar score, ¿no? Para monitorear esa eficacia de tratamiento que hablabas, si hay que hacer ese monitoreo básicamente con presencia o ausencia de ácaros o de otra manera. ¿Podés ahondar un poquito en eso? No, yo les decía, para hacer, quiero aclarar que todos esos trabajos y la parte de conteo de ácaros lo hicimos con el laboratorio del grupo de parasitología acá en la Universidad de Tandil, que ya lo dije, pero bueno, está bueno porque fue un trabajo de los dos grupos. En cuanto a lo de monitoreo, un raspaje se hace de las bordes de la lesión, se hace muy, muy fácil, o sea, si uno... Yo ahora que estamos buscando ácaros justamente por un trabajo con los belgas y ver el genoma de los ácaros y susceptibles y resistentes, le pedí a varios colegas, escribí un montón para ver si están en la manga y se encuentran algún animal con sarna, que se guarden una muestra porque realmente es algo rápido. Entonces, a lo que nos referimos con el monitoreo es
vos tratás un lote y no olvidarte y decir, no, ya está, ya lo traté, va a estar bien. No, porque no lo sabemos. Entonces, intentar ir a los 14 días, 15 días y hacer un raspaje de esos animales y por lo menos ver si quedaron ácaros o no. Lo que uno esperaría es que no deberían quedar ácaros. O sea, deberían lograr un 100% de eficacia. No puedo hacer ahí un score porque en realidad yo no sé cómo estaban antes. No sé cómo empezaron, pero la idea es que, se negativicen. No sé, Adrián, ¿querés agregar algo? No, está claro que el colega veterinario que está en el día a día, digamos, en la trinchera, el consejo ahora es eso, es hacer un seguimiento y no en los establecimientos donde usaba rutinariamente lactonas, hacer un seguimiento cuando va a hacer un tratamiento de preventivo o cuando tiene o sea, ingresa un animal o un lote de animales afectados y lo va a hacer, tiene que hacer ese seguimiento a los 14 días, cual y cuantitativo, para saber si el tratamiento le está dando resultado o no, o si no se va a dar cuenta rápidamente, porque a los 14 días va a tener siguiendo animales infectados y bueno, como ya mostró Candela, eso rápidamente se va a diseminar, ¿no? Pero de nuevo, nosotros, si no parecería que mostramos 4 o 5 trabajos y en los 4 o en 3 por lo menos nos falló, entonces uno diría hay 75% de resistencia. Nosotros estos trabajos controlados los hacemos en los lugares que ya nos avisan que falló. Pero en los lugares donde ya el colega veterinario observó que falló, en algunos es dramática la falla. Sí. Adrián, no, perdón, Cande. Perdón, que uno sabe por otros colegas que por ahí te dicen, no, di ivermectina, todo a campo, ¿no? Pero di ivermectina y la pude controlar, no tuve más problemas. Como tenés otros que te dicen, no, vos sabés que di ivermectina y no la puedo controlar, tuve que dar duramectina después, o sea, tuve que hacer otro tratamiento. Eso se ve mucho también. Sí, totalmente. Después uno va a hacer un resumen apuntado mucho a tus conclusiones, Cande, donde por lo menos las consultas que nos llegan a nosotros, siempre primero tratamos de despejar los errores más comunes, eso que vos nombrabas de si se usó la dosis adecuada, si se trataron todos los animales, si no se mezclaron tropas, si el personal está calificado para aplicar, si las jeringas estaban en buenas condiciones. Una vez que salvamos todos esos detalles y confirmás que tenés una falla, bueno, ir por otras alternativas de tratamiento. Les hago una consulta, Adrián. Cuando uno hace un ensayo y hace la infestación artificial de los animales para probar una formulación, todos arrancan desde cero, entonces vos infestás los animales, todos tienen el mismo grado de evolución de la enfermedad. ¿Creen ustedes que a campo los distintos estadios que podemos encontrar de animales con sarna pueden estar favoreciendo estas fallas en los tratamientos? No sé si me expliqué. Vos decís los diferentes estadios que tenés arriba del animal, del parásito, del ciclo del parásito. Exactamente, vos tenés animales a campo en distintos estadios y haces un tratamiento en un momento y vos esperarías que al día 14, como en una prueba oficial, esté todo sin problema, ¿no? Eficacia 100%. ¿Cuánto le atribuís a los distintos estadios que puede haber sobre los animales en no llegar al día 14 con el 100% de eficacia? O sea, cuando nosotros ahora estamos viendo una potencial disminución de la eficacia, la atribuimos a eso, a un cambio en la susceptibilidad de la población. Porque en realidad, estas formulaciones, y por eso medimos, por más que nosotros hemos hecho tantas cinéticas de ivermectina en bovinos, en ovinos, que ya tenemos un rango de variabilidad, es decir, debemos tener centenas de animales medidos después de aplicar ivermectina y ver qué nivel de concentraciones llegan. Entonces, lo volvemos a hacer para estar seguros de que los animales, cada animal en forma individual,
recibió el tratamiento adecuado y tuvo lo que nosotros llamamos en farmacología la exposición. Y teniendo esa exposición, en el caso del bovino, que la indicación es una dosis, convengamos que es una dosis, pero que los europeos nunca usaron una dosis, ellos usaron siempre 2 dosis por diferentes razones, pero que cuando uno habla con los colegas, yo no soy tan joven, pero un poquito más de edad que yo todavía, que ya trabajaban en los años 80 y pico, te dicen que los borraba los ácaros. Es decir, que no importa que vos encuentres los diferentes estadios, porque esa persistencia durante 14 días, como yo mostraba, es suficiente para que el huevo evolucione a una larva, y entonces ahí todavía la larva se va a encontrar con concentraciones efectivas de ivermectina, cuando son susceptibles, y cuando encuentra una larva que está en letargo, va a encontrar la ninfa que se empieza a alimentar y la va a encontrar, y así sucesivamente. En el ovino justamente por eso tenés que repetir a los 7 días, porque si no, no te alcanza. Pasaría eso que vos estás diciendo, si vos das una sola dosis de 1%. Ahora, lo que yo me gustaría compartirles es que creo que lo que está pasando es, les voy a llevar un fenómeno que nosotros lo vemos en farmacología, pero que uno lo podría llevar a la práctica. Es decir, que en esos campos donde está fallando, la curva dosis-respuesta se nos está corriendo a la derecha. Eso significa, uno cuando da un fármaco da una dosis y busca una respuesta, en este caso matar el 100% de los ácaros. Cuando empieza a disminuir la susceptibilidad de una población, esa curva se corre hacia la derecha, es decir, yo necesito dar más dosis para llegar al mismo efecto. Y entonces a veces por eso podemos ver, en el caso de comparar las lactonas, cómo la doramectina, que nos da mayor exposición, funciona mejor que la ivermectina. Ahora, lo que tenemos que tratar de evitar a llegar es lo que nos pasó con los endoparásitos. Es que se corrió tanto la curva dosis-respuesta hacia la derecha que por más que le demos 10 veces la dosis, no matamos al parásito. Muchas gracias, Adrián. Impecable. Me llevaste un ratito a la facultad. Te hago una pregunta que de seguro no es para nosotros, porque nos preguntan sobre los protocolos de aprobación de SENASA y serían de repente respuestas que tiene que dar el SENASA, pero hoy hiciste una mención sobre que estábamos quizás esos protocolos de hace muchísimos años donde pedían eficacia 100% al día 14, si no estaríamos necesitando que se corran, no sé, si tenés alguna opinión formada o si querés dar alguna opinión al respecto, no, sí. Yo para cumplir con la persona que nos hizo la pregunta. No, está muy bien. Obviamente el SENASA es nuestro Servicio Nacional de Sanidad Animal y es la entidad que regula la aprobación y que es fundamental seguir las normativas vigentes y bueno, vos mencionaste la facultad, nosotros hacemos mucho hincapié ya desde cuando, digamos, los futuros colegas y estudiantes de la necesidad de respetar a rajatabla los marbetes, las vías de administración y el uso respectivo en cada especie, que eso es algo que a veces no se cumple y desde las facultades se tiene que hacer mucho hincapié en eso. Ahora bien, desde cuando el SENASA hizo las reglamentaciones y quedaron vigentes, algunas que ya tienen sus años, la situación ha cambiado, no solo porque aparecieron formulaciones nuevas, sino también porque ahora la situación, si quieren llamarlo de alguna manera, epidemiológicamente está cambiando. Es decir, nos empezamos a encontrar con potenciales fallas. Con lo cual, yo lo que digo es que se requiere una rediscusión del tema, o por lo menos un reanálisis, en el cual en ese reanálisis tienen que estar representadas todas las partes. Tiene que estar representada obviamente el SENASA como entidad oficial, tiene que estar representada la academia, tratando de aportar el conocimiento que tiene, y tiene que estar representada la industria. Digamos, como para tratar de ver cuál sería el mejor reanálisis que se tiene que hacer para ver si es necesario hacer un cambio o en todo caso decir no, está bien como estamos y no es necesario hacer ningún cambio. Impecable, Adrián. Recuerdo tal cual estas palabras las diste el año pasado al finalizar tu presentación en el simposio, las cuales
apoyo y coincido mucho, y en esta respuesta que me diste, le respondiste a un colega donde hablaba o donde nos preguntaba sobre las distintas formulaciones que hay, los marbetes y las indicaciones. Siempre hablamos ¿no? de tratar de usar, de respetar lo que dice el marbete y de usar productos de calidad. Estamos llegando al límite, vamos a cumplir casi 2 horas. Les agradecemos muchísimo a todos los asistentes, a toda la gente que se ha quedado. En lo personal les agradezco a ustedes, les dejo un espacio como para hacer algún cierre si así lo desean y ya nos despedimos. La palabra primero a la dama. Bueno, gracias. Yo feliz de poder participar, me parece que está buenísimo esto de que, bueno, en este contexto nuevo que estamos viviendo y que no podemos hacer como el simposio el año pasado presencial, pero aunque sea a través de la web, que poder tener estas charlas para los veterinarios y para los productores que quieran escuchar. Y como final de la charla, básicamente, repetir lo que decíamos, como lo que yo decía al final. Una vez que yo sé que no es un problema de manejo porque cumplí con la dosificación, la no mezcla de animales, que yo entiendo que sobre todo en el feedlot, porque uno habla con los veterinarios que trabajan en los feedlot, y realmente muchas veces el manejo del feedlot es complicado y mezclan las tropas. Pero realmente hay que tratar de mejorar en ese aspecto porque si no, esto va a ser nunca acabar. Y de hecho, la sarna podría ser controlable, es un parásito obligado. Pero lamentablemente el manejo muchas veces, y ahora sumado a una disminución en la eficacia o una posible de aparición de cepas resistentes, obviamente que lo hace todo más complicado. Así que respetar lo de tratar a toda la tropa, respetar lo de no subdosificar y después de estar atento a hacer un tratamiento y volver, monitorearlo, ver cómo sigue ese lote. Y bueno, y nada más que agradecerles. Muchas gracias a ustedes y a todos los que nos escucharon. Bueno, yo también solamente agradecerles a vos, Juan Cruz, y a Jackie en nombre de Biogénesis. Bueno, a todos los asistentes en esta modalidad que es interesante, pero bueno, es raro porque no le vemos las caras. Uno está acostumbrado a mirarle la cara a los estudiantes o a la gente con la que habla. Bueno, ahora no los hemos visto, pero espero que les haya sido útil. Y bueno, y ofrecerles, siempre permanecemos abiertos desde las entidades públicas que nosotros representamos, como es la Facultad de Veterinaria o el CONICET, que son entidades públicas que generan conocimiento y bueno, para nosotros es realmente un placer poder compartir ese conocimiento y que les sirva a los colegas veterinarios. Bueno, muchísimas gracias, Candy, y muchísimas gracias, Adrián. Fue realmente un placer. Es un honor compartir, conocerlos. Sé que están a disposición. Puedo hablar por nosotros, pero sé que de muchos colegas, las puertas de la facultad y sus teléfonos están más que abiertos. Así como todo el grupo, agradecerle a Carlos, que fue también un nexo para concretar esto. No hay mucho más para aportar, me parece que han sido sumamente claros. Lo que nosotros pretendemos o buscábamos con esta presentación es dar un poquito de respuesta y echar un poquito de luz a la consulta de muchos de los colegas que vinculan a diario con nuestros técnicos y con el laboratorio, y nos parecía que nadie mejor que ustedes, que son investigadores y que tienen muchas respuestas para dar, para contar en qué situación estamos. Rescato que estamos en una situación de alarma y que nos tenemos que ocupar más que alarmarnos. Me parece que todavía desde el manejo y desde esas cuestiones que a veces el desafío del día a día en un establecimiento donde ingresan y salen animales a diario y las preocupaciones suelen ser otras, nos pone un desafío, pero que hay que ocuparse. Tenemos mucho todavía para mejorar en esos aspectos y preservar las herramientas que tenemos, que como bien dijeron ustedes, han sido revolucionarias y 40 años después
siguen siendo quizás la alternativa de elección. No la estiro más, les agradezco a todos, nos volvemos a encontrar en 15 días. Vamos a abordar el tema de lechería, tema importante. Así que les agradezco a todos por estar del otro lado. Un saludo grande. Chau, chau. Chao.